Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elizabeth Sánchez, profesora en la Universidad de Cádiz, en España. Mi labor docente e investigadora se inscribe en el ámbito de los estudios culturales y poscoloniales, con especial atención a los contextos africanos y a sus producciones literarias y culturales en lengua francesa. Y en esta comunicación, titulada Más allá del hexágono, colonización africana y relatos no hegemónicos para un aprendizaje crítico del francés, mi trabajo se centra en el análisis de la dinámica de representación, memoria y poder en el espacio francófono y en su transferencia al ámbito de la didáctica del francés como lengua extranjera, poniendo especial atención en la importancia de trabajar la literatura africana femenina en lengua francesa como herramienta crítica. En la enseñanza del francés como lengua extranjera, también conocido como FLE, en el ámbito universitario español, los contenidos han estado tradicionalmente orientados hacia el estudio de la historia, la literatura y la cultura de Francia desde una perspectiva centrada en el hexágono. Este enfoque, aunque es fundamental para la adquisición de referentes culturales básicos, ha contribuido a la invisibilización de otras realidades francófonas, especialmente aquellas vinculadas a contextos coloniales y poscoloniales. Con frecuencia se ha transmitido una imagen parcial de la francofonía que limita la comprensión de su diversidad histórica, cultural y lingüística. En este contexto, la incorporación de relatos marginales, entendidos como aquellos que han sido históricamente desplazados de los discursos oficiales, se presenta como una herramienta clave para promover en el alumnado una mirada crítica sobre la construcción de narrativas históricas. Estos relatos, como veremos a continuación, permiten cuestionar los discursos hegemónicos y abordar fenómenos complejos como la esclavitud, el racismo o las desigualdades estructurales desde diversas perspectivas. La presente comunicación se escribe en esta línea y tiene como objetivo analizar la integración de estos relatos en la enseñanza del universitaria del francés. Para ello, en primer lugar, se reflexionará sobre cómo el aprendizaje del FLE en el ámbito universitario ha contribuido a transmitir esa imagen sesgada y reducida de la francofonía. En segundo lugar, se abordará la necesidad de avanzar hacia una enseñanza crítica capaz de cuestionar las jerarquías culturales y los discursos heredados de la historia colonial. Y finalmente se analizará, como acabo de decir hace un momento, la importancia de la literatura africana femenina como una herramienta de reflexión intercultural y de desarrollo del pensamiento crítico en el aula, mostrando su potencial pedagógico tanto desde el punto de vista lingüístico como cultural y social. El aprendizaje de una lengua extranjera no puede desvincularse de su dimensión cultural. En este sentido, el desarrollo de la competencia comunicativa implica también la adquisición de una competencia intercultural que permita al alumnado interpretar, contextualizar y problematizar los discursos culturales que atraviesan dicha lengua. Sin embargo, cuando los contenidos didácticos se centran exclusivamente en una visión eurocéntrica, se corre el riesgo de reproducir esquemas de pensamiento que refuerzan jerarquías culturales y que silencian otras voces. En el caso del francés, la centralidad del hexágono ha contribuido a consolidar una representación homogénea de la francofonía en la que las producciones culturales, históricas y literarias de otros espacios han quedado relegadas a un segundo plano. Esta situación puede observarse tanto en manuales como en programas académicos donde predominan las referencias asociadas a París, a la literatura francesa canonizada o a determinados modelos culturales considerados universales. Como consecuencia, el alumnado suele asociar la lengua francesa casi exclusivamente a Francia metropolitana, desconociendo la amplitud geográfica, lingüística y cultural del espacio francófono. De esta forma quedan invisibilizadas otras realidades como la de África subsahariana, el Magreb, el Caribe o los propios territorios de ultramar. Además, esta visión parcial puede contribuir a reforzar determinados estereotipos sobre África y sobre las antiguas colonias francesas, presentadas con frecuencia desde perspectivas simplificadas o marcadas por discursos humanitarios, conflictivos o exotizantes. Frente a ello, resulta fundamental, por lo tanto, incorporar enfoques que permitan complejizar estas representaciones y mostrar la diversidad de las experiencias históricas, sociales y culturales que conforman el mundo francófono contemporáneo. Además, en la enseñanza tradicional del francés suele transmitirse una visión única y homogénea tanto de Francia como del antiguo imperio colonial francés. En muchos casos, los contenidos continúan centrados en una narrativa fundamentalmente europea y hexagonal, asociada al prestigio cultural francés, a la literatura canónica, a las vanguardias artísticas o a determinados símbolos nacionales. Sin embargo, esta representación deja fuera una parte esencial de la historia francesa y de la construcción misma de la francofonía. Aspectos como la expansión colonial, la explotación económica de los territorios colonizados, el comercio esclavista o la violencia ejercida sobre poblaciones colonizadas apenas aparece de manera superficial en numerosos programas educativos.
Del mismo modo, fenómenos históricos como las exposiciones coloniales, también llamados zoológicos humanos, permanecen prácticamente ausentes del imaginario colectivo y de los materiales pedagógicos utilizados en la enseñanza de lenguas y cultura francesa. Esto tiene importantes secuelas, ya que el alumnado recibe una imagen parcial de Francia y del espacio francófono, construida desde una perspectiva eurocéntrica que invisibiliza otras experiencias históricas. De esta manera, ciertos territorios y determinadas poblaciones aparecen únicamente como elementos periféricos o secundarios, pese a haber desempeñado un papel fundamental en la historia política. Por ejemplo, cuando pensamos en el París de los años 20, la imagen habitualmente que se proyecta es la de la Belle Époque, los cafés intelectuales, las vanguardias artísticas, el jazz, el dinamismo cultural europeo. Sin embargo, rara vez se recuerda que paralelamente miles de personas procedentes de África, Asia, Oceanía o el Caribe fueron trasladadas y exhibidas en exposiciones coloniales y espectáculos etnográficos organizados en distintas ciudades europeas. Estas personas eran presentadas como curiosidades exóticas ante el público occidental dentro de una lógica colonial basada en la jerarquización racial y en la deshumanización de los cuerpos no europeos. Por ello, avanzar hacia una enseñanza crítica y descolonizada implica no solo incorporar nuevos contenidos, sino también cuestionar las narrativas dominantes sobre Francia y la francofonía. Se trata de ofrecer al alumnado herramientas que le permitan comprender cómo determinados relatos históricos han sido construidos, qué memorias han sido privilegiadas y cuáles han sido sistemáticamente silenciadas o excluidas. En este sentido, el aula de francés puede convertirse en un espacio de reflexión crítica donde repensar las relaciones entre lengua, cultura, poder e historia, favoreciendo una aproximación más plural, compleja e inclusiva al mundo francófono. En este sentido, la incorporación de la literatura africana en lengua francesa, de autoría femenina, en el aula del francés como lengua extranjera, constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia una enseñanza, como decíamos antes, más crítica, inclusiva y representativa de la diversidad real de la francofonía. Como se ha señalado, los materiales tradicionales han tendido a ofrecer una visión parcial centrada en el hexágono y esto ha hecho que se invisibilicen otras realidades históricas y especialmente aquellas vinculadas al continente africano, ¿no? En este contexto, la literatura africana permite, en primer lugar, visibilizar voces y experiencias históricamente silenciadas. A través de las novelas, ensayos, la poesía o el cómic incluso, el alumnado accede a relatos que abordan cuestiones como la colonización, la migración, las desigualdades sociales o la violencia de género, ofreciendo perspectivas que rara vez aparecen en los corpus tradicionales. Esto no solo amplía el canon literario, sino que contribuye a una comprensión más compleja y matizada de la propia lengua. En segundo lugar, estas obras favorecen el desarrollo de una competencia intercultural crítica. El contacto con textos de autoras africanas permite cuestionar estereotipos, desmontar visiones eurocéntricas, al mismo tiempo que invita al alumnado a reflexionar sobre las relaciones de poder que atraviesan la historia y la producción cultural. De este modo, la literatura se convierte en un espacio de diálogo donde se confrontan diferentes imaginarios y donde se problematizan estas narrativas dominantes. Además, la literatura se presenta como un alto valor pedagógico desde el punto de vista lingüístico, ya que su diversidad de géneros y niveles de complejidad permiten adaptarla a los distintos niveles del marco común europeo de referencia, facilitando el desarrollo de todas las competencias, ¿no? Comprensión, expresión, interacción y mediación. Al mismo tiempo, el trabajo con estos textos fomenta la creatividad, el análisis y la producción del propio alumnado. Por otra parte, es importante destacar que muchas de estas obras, especialmente las de autoría femenina, que son las que en este caso estamos tratando, abordan temáticas como la identidad, la memoria, la tradición o la resistencia, que son narrativas que permiten no solo conocer otras realidades, sino también establecer conexiones entre el pasado y el presente, ayudando al alumnado a comprender la persistencia de ciertas desigualdades en el mundo contemporáneo. Así, en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial y la reproducción de sesgos culturales y raciales, la literatura africana escrita en lengua francesa se configura como un recurso clave para contrarrestar la invisibilización y los estereotipos presentes en los discursos digitales o no actuales. Su inclusión en el aula contribuye a formar a estudiantes capaces de analizar críticamente tanto los textos como las propias representaciones culturales que consumen. Es por ello por lo que integrar la literatura africana en la enseñanza del francés no solo enriquece el aprendizaje lingüístico, sino que transforma el aula en un espacio de reflexión crítica donde el alumnado puede desarrollar una mirada más consciente.
Sí, como hemos mencionado a lo largo de toda la comunicación, esto pone de manifiesto que la integración de relatos marginales o no canonizados, no dentro del canon occidental, permiten o constituyen una herramienta eficaz para abordar de manera crítica cuestiones como, por ejemplo, la colonización, la esclavitud, el racismo, las desigualdades estructurales, la violencia de género, algunas violencias como, por ejemplo, la mutilación genital femenina, la poligamia u otros temas también de interés para el aula. Este enfoque permite al alumnado establecer conexiones y desarrollar una visión más compleja incluso de los propios procesos históricos que tienen lugar en la actualidad. Esto hace además que el alumnado desarrolle de manera progresiva un pensamiento crítico hacia los propios textos y hacia la reflexión sobre la ausencia de estos textos en el canon europeo y además permite una apertura ante la diversidad cultural y lingüística de la francofonía.